Logroño, vamos a hablar este ratito de ese Logroño en blanco y negro que siempre nos gusta abrirle un hueco a la historia de nuestra ciudad, de la capital riojana, y lo hacemos con Bruno Calleja Escalona. Hola Bruno. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ir a cruzar un puente. Eso es, sí, pues sí, nunca mejor dicho. Vamos a hablar, bueno, quizás no es el puente más conocido ni el puente del que más se haya hablado, pero sí que es uno de los puentes quizás más antiguos que tengamos en nuestra ciudad. Nos estamos refiriendo al puente del Iregua, al puente de Barea. Puente de Barea que en la actualidad es una construcción que data del año 1840 y que bueno, no tiene mayor interés históricamente. Pero en realidad este puente es heredero de algo que ha habido anteriormente. Y que sí que tuvo esa relevancia histórica, porque estamos hablando del periodo romano, de esa importancia y de esos vestigios romanos aquí en Logroño. Eso es, que no nos quedan mucho. Pues sí, pues este puente, las primeras noticias que tenemos, que nos las da Urbano Espinosa, es que bueno, allá por el año 1976 aparecen los arranques de unas pilas de un puente en el Iregua, como a unos 10-15 metros del puente actual, que son bueno, lo que estamos viendo en la imagen que viene del libro del Monte Cantabria de Jesús María Pascual. ¿Qué son estos restos que nos están diciendo? Que bueno, que aquí ha habido algo. Entonces, bueno, ¿qué ha habido? Pues si cogemos las fuentes históricas, enseguida nos damos cuenta de que efectivamente los romanos trazaron una calzada, digamos, paralela al río Ebro, que por otro lado era navegable hasta Barea, según nos dicen, a ese puerto romano, que también hablaremos algún otro día. Pero claro, bueno, como ellos se asentaron en Barea, pues bueno, esta calzada romana necesitaba un lugar para pasar. Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Pues se trazó un puente. Un puente del que, la verdad, poco o muy poco sabemos. Cayó y fue destruido con el paso del tiempo, dejadez, claro, no hay un motivo concreto, sino que se fue perdiendo. Uso prácticamente, porque a ver, sí que es cierto que por este puente se dice que incluso pudo pasar Escipión en su camino hacia Numancia. Pero bueno, un puente que sabemos que en la historia posterior, una vez desaparecido la varilla romana, ha tenido muchas construcciones y deconstrucciones, porque hay muchas noticias de reparaciones por esas continuas avenidas que tiene el Iregua. Parece ser que lo va dañando bastante, lo cual hace que, por ejemplo, en el siglo XVI tenemos más de 4 noticias de reparaciones. Reparaciones que pueden ser cosas mayores o cosas menores. Por tanto, en el siglo XVI todavía seguía en pie ese puente romano. No sabemos si era romano, porque esto hay que matizarlo. Claro, si estamos teniendo siglo XVI, siglo XVII, tantas derrumbes, es posible que el resto romano quede muy poco. Pero lo que sí que queda es su trazado. Su trazado romano sí que queda. Porque claro, que hay quien decía que estas pilas que aparecieron en el Iregua decían que incluso podrían datar de ella del siglo XVIII. Porque claro, ¿qué pasa? Claro, este puente cruza lo que hoy es la actual carretera de Zaragoza. Pero claro, cuando este puente quedaba inutilizado, había que ir por otro lado. ¿Por dónde se tiraba? O por el Camino Madre de Dios, que está aguas abajo, o por Puente Madre, que está aguas arriba. Pero sí que hemos de decir que este puente fue el importante, porque ya en el siglo XIX conocemos, aunque hemos de sospechar que es algo más antiguo, que había un portazgo del Iregua. Un portazgo del Iregua básicamente había una casa y había una persona que se encargaba de cobrar a la gente que pasaba. Que cruzaba ese puente. Que cruzaba este puente. Un portazgo que se pudo ver afectado por la construcción del ferrocarril, porque claro, pasaba justo a su lado y desvió gran parte de ese antiguo tránsito de mercancías. Y que bueno, ya luego lo que nos va dando la prensa es que poco a poco este portazgo va desapareciendo hasta que finalmente se elimina en 1905. Sí, no exento de polémica, porque bueno, decían que dentro de la casa de Portazgo, pues que bueno, que se traficaba con vino, que
con cosas que había que pagar, que bueno, podía pasar para allá prácticamente. Bueno, era un lugar de de confluencia de mucha gente. Eso sí. Y por tanto podían suceder muchas cosas. Muchísimas cosas, claro, no, pero la cosa es que la prensa del momento, algunas de estas no las cuenta, porque a veces terminan denunciándose los dueños de los ventorros que están al lado, terminan denunciando al portazgo y a la inversa. En ese sentido, generan documentación, que es lo que a veces en los tiempos falta. Porque claro, cuando está pasando todo esto ya está construido el puente nuevo. Claro, la casa de Portazgos, cuando se hace el plano de Coelho, también está ya hecho el puente nuevo. Hemos de suponer que en el antiguo estaría igual y habrá habido historias iguales o parecidas. Pero claro, la cosa es que está justo en la confluencia entre dos caminos, porque es la calzada romana, digamos, que seguía por el Ebro, y la calzada romana que iba hacia Tricio, que es la actual Calleja Vieja. Entonces, claro, es un punto muy importante. Es que Varea lo era. Claro, es sí, que sí. Varea, si echamos mano de la historia, fue un lugar importantísimo. Y si hablamos del Imperio Romano, comunicaciones era un nudo, porque claro, los romanos cuando se asientan, claro, las primeras, eso ya lo hablamos un día, las primeras poblaciones que tenemos aquí documentadas son la Custodia en Viana, Monte Cantabria, son lugares que, bueno, están casi más en un lugar defensivo que no como Varea. Es que Varea está en la desembocadura del Iregua, por la cual también es una vía de comunicación por el Ebro. Es que, vamos, Varea hemos de señalarlo con que la documentación que por desgracia nos ha quedado es muy poca. Tuvo un puerto fluvial. Eso de que, bueno, existió ahí, no se sabe exactamente dónde está, porque sí que hay gente que dice que ha encontrado anclas, que han encontrado restos. Eso quería preguntarte, ahora exactamente dónde localizamos este puente del que estamos hablando aquí esta tarde. El puente ahora mismo, el actual, cuando cruzamos la avenida de Zaragoza. Seguimos la avenida de Zaragoza, pasamos el barrio de los Lirios y justo la entrada a Varea, ese nudo que se rehizo hace unos años. Porque claro, los restos de estos mechones que nos han acompañado en las imágenes que nos cedió Jesús María Pascual, claro, esto desapareció en una de las múltiples avenidas que ha tenido el Iregua en el año 77. Una avenida los dejó descubiertos y otra avenida terminó con ellos. Entonces, claro, actualmente del puente antiguo no queda absolutamente nada. Pero claro, lo que estás hablando, o sea, es un punto que incluso ahora mismo sigue siendo comunicación, porque sigue siendo una entrada a la ciudad. Claro, por este puente, antiguo o no antiguo, pasó Carlos V, pasó Felipe II, pasaron los propios franceses o navarros, como son, que vinieron a asediar a Logroño. Estamos hablando de muy, muy importantes personajes que han usado esta entrada natural. Y este puente de este puente, de Varea, que claro, ya sea romano, porque claro, muchas veces en la Alta Edad Media, cuando se cae un puente por abandono, muchas veces se tiende a suplir con madera. Pues claro, era más barato y era lo que teníamos a mano. Entonces, claro, lo que nos llega ya, porque eso es lo que hay, mucho puente romano, sí, desde luego, porque en España hay muchos puentes romanos, pero muchos de ellos lo que tienen es ese sustrato de que efectivamente hubo un puente romano, pero luego lo que ha tenido son múltiples reparaciones hasta llegar a que es la importancia que tuvieron esos antiguos viales, porque es que lo seguimos utilizando, porque gran parte de lo que era la antigua calzada romana, el camino Calahorra y todo esto, siguen siendo calles y siguen siendo, incluso la carretera sigue siendo el lugar paralelo, un poco más arriba, un poco más abajo, es el mismo vial que nos dejaron los romanos. Antes de despedirnos ya, vamos a hablar de una exposición rápidamente que va a estar en el Colegio de Ingenieros. Eso es. Está ya, desde el 1 hasta el 30 de marzo, sobre ese libro, el tercer volumen. Eso es, pues sí, bueno, son como venimos haciendo otros años, pues el Colegio de Ingenieros Industriales pues nos brinda la posibilidad de compartir con todo aquel que quiera acercarse pues las imágenes que van en este libro, que son, como quien lo haya leído ya sabe, son 30 imágenes, 30 lugares de Logroño, pero bueno, además de imágenes, de lo que son las propias imágenes obviamente en tamaño grande,
Hay también un puñado de imágenes, de las imágenes originales, digamos, de esa fuente de información de algunas de las que nos han cedido, incluso pues bueno, elementos de este Logroño que tanto nos gusta hablar, que bueno, pues que por lo menos nos invitan a conocerlo más, y que bueno, inauguramos el día 9 de marzo a las 11 de la mañana. Bueno, que sea una pequeña visita, pero bueno, no, algo sencillo, y que bueno, quien no pueda ir tiene hasta el 31 de marzo para ir. Hay tiempo todavía. Sí. Bruno, que pases una feliz semana. Gracias. Hasta la próxima semana. Lo mismo. Venga, buena semana. Nosotros